Bienvenidos a un nuevo programa de Abre los Ojos, como ya saben, un espacio de entrevistas, de debate de temas de actualidad, siempre con un punto de vista cristiano, pero también acercándonos a la realidad que nos rodea con personas expertas en los ámbitos que tratamos. Hoy, precisamente, vamos a hablar del derecho, de la justicia y de cómo estos dos conceptos difieren mucho, cambian cuando se contemplan desde una perspectiva humana y cuando se contempla a la luz de las Escrituras la justicia divina. Para hablar de este tema hoy tenemos en Abre los Ojos a Esther Ribeiro, que es licenciada en Derecho, trabaja en el mundo de la justicia y con ella vamos a empezar a caminar sobre este tema, el tema de la justicia, para lo cual en primer lugar, Esther, habría que ver un poco cómo definimos la justicia para a partir de ahí empezar a hacer reflexiones sobre este tema, ¿no? Hola, correcto. Definir la justicia es una tarea que muchas personas han intentado a lo largo de la historia. Grandes pensadores, filósofos han tratado de describir y definir la justicia, pero hasta el momento no hay un concepto que satisfaga a todos. Por ejemplo, el jurista austríaco Kelsen hizo una definición que te voy a leer. No hubo pregunta alguna que haya sido planteada con más pasión. No hubo otra por la que se haya derramado tanta sangre preciosa, ni tantas amargas lágrimas como por esta. No hubo pregunta alguna acerca de la cual hayan meditado con mayor profundidad los espíritus más ilustres, desde Platón a Kant. No obstante ahora, como entonces, carece de respuesta. Kelsen nos dice que muchas personas han intentado definir la justicia y no hay un consenso sobre esa definición. Quizás un factor es porque la justicia ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. No es la misma hoy ni fue la misma en el pasado. Depende de las circunstancias históricas, de los ideales que imperan en ese momento determinado. La justicia también es diferente dependiendo de si la define un jurista o la define un filósofo. Para los juristas siempre es una justicia práctica, pero para los filósofos es más un valor, es equidad, es honradez. Por eso difiere tanto de una perspectiva a la otra. Bueno, aún así, parecería más o menos sencillo desde un punto de vista humano definir qué consideramos justo y qué consideramos una injusticia, ¿no? Pero aún así parece que, pese a todo, es más complicado, ¿no? Sí, pues como pasa con muchos otros valores de los seres humanos, con el bien, el mal, todo parece que es como un poco relativo, ¿no? El ser humano afronta siempre la existencia con esa relatividad y dependiendo del lugar en que se encuentre, de los valores que imperan en ese momento, del pensamiento que domine, pues va variando. Para nosotros hoy es algo bueno, una determinada cosa, pero para nuestros antepasados podría ser mala. O sea que varía mucho, mucho dependiendo del prisma con que se mide. Hay cosas que hoy consideramos buenas y en el pasado merecía un castigo ejemplar. Esas cosas que hoy para nosotros son normales. Bueno, entonces si llevamos este relativismo o estas formas de entender este concepto de la justicia a diferentes momentos de la historia, ¿cómo era la justicia en un primer momento, ¿no? En las civilizaciones más antiguas, o cómo se administraba esta justicia que hoy nos llega a nuestros días de una forma muy reglada, ¿no? A través de leyes y normas? Mira, en los albores de la historia podíamos decir que no existía justicia, lo que estaba en vigor era el derecho de venganza. Cada vez que alguien hacía daño a otra persona, esa persona pues prácticamente podía hacer con el que le había hecho daño lo que quisiera, ¿no? Estaba imperante la venganza. No había justicia como la entendemos hoy. De ese estado, de esta situación se fue avanzando hasta lo que conocemos hoy como la ley del talión, ¿no? Eso fue un gran avance, aunque en nuestro entender pensamos que es un poco injusto, ¿no? El ojo por ojo y diente por diente que todos conocemos, pero sentó un principio que se llama el de proporcionalidad, y entonces el daño causado nunca podría ser mayor que el daño que se había hecho, o sea, tiene que ser proporcional la gravedad de una cosa con la otra, por eso hay el nombre de ojo por ojo y diente por diente. Posteriormente, muy posteriormente, la justicia fue evolucionando y pasó de estar en manos de personas privadas, ¿no?, del ofendido y de su familia, a estar en instituciones, ¿no?,
a ser una justicia pública como la que conocemos hoy, que personas imparciales son las que imparten justicia, investigan un hecho que ha ocurrido y deciden cuál es la pena más ajustada o la infracción que se ha cometido y si es merecedor de un castigo o no. Bueno, hablábamos del ojo por ojo y diente por diente. Efectivamente introduce un término de proporcionalidad que aunque a día de hoy nos pueda parecer igual bárbaro, ¿no? Suponía un avance sí. conforme a lo que ya había anteriormente, ¿no? Y es una de las primeras quizá referencias que se puede ver al tema de la justicia en la Biblia, ¿no? En las Escrituras, ¿no? Después se irán recogiendo más normativas, más mandamientos, pero a veces la gente se queda un poco con esa forma de ver la justicia que pinta quizá una forma de entender a Dios o de entender el cristianismo muy pues extraña, ¿no? a lo que es nuestra justicia a día de hoy, ¿no? La ley del talión, la ley del diente por ojo, ojo por ojo y diente por diente, no es exclusiva de la Biblia. Se recoge en las leyes que se dieron a Moisés, pero ya los pueblos de los alrededores tenían esa ley. O sea, que era una ley de ese mundo conocido. Era una ley que intentaba en aquellos tiempos y en aquellas circunstancias que se vivían hacer un poco de justicia. Y claro que está en la Biblia, y como digo, si pensamos un poco, se trata de equilibrar el daño con el castigo. No es como anteriormente pasaba, que yo podía hacer a quien me hacía daño lo que quisiera. O sea, si me robaba una cesta de fruta, podía sacarle la vida. O sea, estaba en mí hacer lo que yo quisiera, o en mi familia. Por eso te digo que lo que imperaba era el derecho de venganza. Y exactamente, la ley del talión vino a asentar el principio de proporcionalidad. Acabar con el concepto de cada uno tome la justicia por su mano, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿cuál es la finalidad de la justicia humana para después poder analizar la finalidad de la justicia divina, ¿no? ¿Cuál es la finalidad del derecho entre los hombres? La justicia humana siempre busca el castigo, ¿no? Resarcir a la víctima y castigar al culpable. Ese es el concepto que tenemos de justicia. Si yo hago un daño a la sociedad, un daño a otra persona, la ley pues tipifica una serie de delitos y me castiga por lo que he hecho. Eso es el fin de la justicia, es una justicia retributiva, siempre busca una retribución. Y en comparación con la justicia divina, ¿se puede decir que hay una tipificación también de determinados castigos, comparando con una determinada retribución, o es un plano completamente distinto? Hasta cierto punto son iguales, pero luego a partir de un punto determinado se alejan totalmente. La Biblia también tipifica delitos y tipifica lo que es pecado, ¿no? Y también tiene un castigo para el pecado, ¿no? Hay versículos bíblicos que nos dicen que la infracción de la ley es pecado, y por otra parte también nos dice cuál es el castigo por ese pecado, que es la muerte. Pero hay un punto donde la justicia divina y la justicia humana se separan totalmente. Si en la justicia divina yo cometo pecado y voy a Dios y me arrepiento, ya no tengo que pagar por ese pecado, porque ya Cristo murió por mí. Tengo un sustituto, una persona, un ser que vino a este mundo a morir por mí. Entonces, yo que infringí la ley tenía que morir, pero ya no tengo que morir, porque Cristo ha muerto por mí. En la justicia humana, si yo cometo un delito, cometo una sanción y me multan o tengo una pena privativa de libertad, otra persona no puede cumplir por mí. Yo tengo que pagar sí o sí, no me queda otra. Quizá también un poco ahondando en esta cuestión, esa necesidad de que haya un sustituto refleja también que la justicia divina es invariable, ¿no? Efectivamente se cumple aunque sea en un sustituto, ¿no? Exactamente. No se puede esquivar por ningún lado, ¿no? Exactamente. Dios es el legislador, ¿no? Y Él hizo las leyes divinas, sus leyes. Y definió lo que es pecado y lo que no es pecado. Y definió que el pecado tenía un castigo. Y por supuesto que Él podría cambiar la ley porque es el legislador, pero no. Como Dios es infinito y todo lo que hace tiene su plan y tiene que continuar,
no porque los hombres hayamos infringido la ley y pecado cambia la ley, sino que continúa. Lo que pasa es que da una solución a ese problema, y esa solución es Cristo. En vez de nosotros tener que pagar ese castigo, Cristo lo paga por nosotros. Esto acaba también un poco con esas concepciones que pintan a un Dios quizá como un juez castigador, una imagen quizá demasiado rígida, ¿no? Por supuesto. La Biblia nos habla mucho de los atributos que tiene Dios y nos dice que Dios es amor, que es justicia, que es misericordia, que es un Dios de amor y de rectitud. Y evidentemente Él ha hecho la ley y la ha hecho para cumplirla. Pero al mismo momento que ha hecho para cumplirla, también ha provisto que si alguien incumple la ley, puede ir a Él y arrepentirse de sus pecados y puede ser perdonado, ¿no? Como dice la Biblia, Él puede borrar nuestras iniquidades, puede echar en lo profundo del mar todos nuestros pecados y no se acordará de ellos. Pues así es, esa es la justicia divina. Bueno, aquí encontramos una primera diferencia, pero ¿qué otras características puede tener la justicia divina? La Biblia nos habla de las características que tiene la justicia divina, y en varios versículos de la Biblia las encontramos. Mira, fíjate, en el Salmo 111.3 se nos dice que es una justicia eterna y permanente, que dura para siempre. No es como la justicia humana, que siempre llega tarde, siempre no satisface la necesidad de justicia que tiene el ser humano, ¿no? Muchas veces vemos en la televisión, ¿no?, juicios por hechos muy graves que han ocurrido. Y cuando terminan esos juicios vemos que las personas afectadas, ¿no?, las familias, no sienten que haya sido satisfecha esa necesidad de justicia. Pero la Biblia nos dice que no, que la justicia de Dios es eterna y permanente, y no hay ese vacío que produce la justicia humana. Mira, en el Proverbio 11:19 nos dice que es una justicia que conduce para vida y no para muerte ni para desesperación como la justicia humana, porque cuando no encontramos justicia, uno se desespera, uno clama diciendo, no se me ha hecho justicia. En el Proverbio 14:34 dice que es una justicia que engrandece a las naciones. En este mundo hay muchos países, ¿no?, que quieren buscar justicia y la buscan a través de guerras y de soluciones humanas que al final destruyen a los pueblos y destruyen a las gentes. Y sin en cambio la justicia de Dios es para beneficio del universo, para el beneficio de todos. Y mira, en Isaías 32:17 dice que el resultado de su justicia será la paz. Esto me encanta porque normalmente el resultado de la justicia humana no es la paz. Las personas cuando sufren un daño muchas veces se sienten con necesidad de justicia, pero la justicia que se hace nunca es suficiente. No sienten paz con la justicia, sino que siempre tienen el anhelo de que esa persona siga siendo castigada. Nunca tienen paz. Y la Biblia nos dice que la justicia divina es para la paz, que nos da paz. Bajando un poquito más en el escalón, para las personas que nos siguen, es frecuente escuchar de vez en cuando comentarios como lo que nos sucede lo que nos está pasando alrededor en este mundo, por las guerras, por la hambruna, no es justo, ¿no? Si existiera un Dios justo, esto no ocurriría. ¿Esto es por un error a la hora de comprender esta justicia o porque la temporalidad de esta justicia hay que contemplarla a más a largo plazo? ¿Cómo se explican este tipo de situaciones, ¿no?, que a la gente pues les llama tanto la atención? Sí, muchas personas se preguntan si Dios es justo, y claro que Dios es justo. Muchas afirmaciones en la Biblia sí lo hacen. Y todas estas injusticias que pasan nos preguntamos, ¿y Dios permite esto? Y claro que tiene que permitirlo, porque este mundo, la historia de este mundo eligió un determinado camino y Dios tiene que permitir y respetar que ese camino se cumpla, no puede cortarlo. Dios es justo y su justicia se verá en el futuro. Hoy por hoy yo creo que muchas veces interviene en muchas cosas y no pasan cosas peores porque, como decimos habitualmente, Dios no quiere. Pero este mundo es de otro ser que lo domina, y entonces Dios tiene que respetar la elección que hizo el ser humano al elegir el pecado, al elegir la desobediencia,
porque sobre todo Dios es muy respetuoso. Y si nosotros hemos decidido el camino del pecado, Él lo respeta. Entonces, la justicia de Dios se verá a largo plazo, ¿no? A largo plazo, exactamente. Aquí estamos tocando otro punto que es el de la libertad, también muy relacionado con todo el tema de la justicia, los derechos. Así como ha habido regímenes políticos que, amparados en cuestiones religiosas, han cercenado la libertad, precisamente el juez máximo, ¿no?, Dios, ha respetado la libertad hasta sus últimas consecuencias, ¿no?, que es un poco por lo que estábamos diciendo ahora mismo, ¿no? Hasta permitir la deriva de un mundo por un derrotero que no es el original, ¿no? Correcto. Fíjate, los seres humanos creamos leyes para cercenar el libre albedrío de las personas, pero Dios es tan respetuoso que, aunque nuestro libre albedrío nos lleve a hacer cosas terribles, lo sigue respetando, porque Dios nos creó para ser seres libres, y la libertad es un arma de doble filo, ¿no? Podemos ser libres y hacer las cosas bien, respetar la libertad de los demás, o ser libres y no respetarla, y entonces intentar aplastar a los demás, como hacen las personas que tienen poder o dinero, ¿no?, que les permite, como esos gobiernos dictatoriales que tú dices, ¿no?, y que desgraciadamente todavía vemos muchos en el mundo y son noticia con frecuencia, de cómo pisotean los derechos humanos y cómo se ensañan con los ciudadanos de sus propios estados. Dios es radicalmente distinto a eso, porque si actuase así, en el momento en que los hombres pecaron, que Adán y Eva pecaron, los hubiese aplastado, igual que cualquier dictador, y sin en cambio no. Les permitió seguir viviendo, con las consecuencias de lo que habían hecho, sí, pero no acabó con ellos, no los exterminó y creó a otros seres, sino que, respetando la libertad del ser humano de elegir el bien o el mal, Él continuó con el plan que había trazado. La palabra de Dios, la Biblia, es un texto en el que encontrar una referencia legislativa, una ley, está ahí la ley de Dios escrita, sí. Y a partir de ahí, ¿cómo trata Dios a las personas que no cumplen esa ley, que no la conocen o que la infringen? Claro que sí, Dios estableció leyes para protegernos, leyes para que no concurramos en errores que nos lleven a sufrir y a hacernos daño a nosotros y a otras personas. La ley más importante son los 10 mandamientos, ¿no?, que encontramos en la Biblia. Y esos 10 mandamientos están vigentes y están ahí para ser cumplidos. Muchas personas dicen, no, es que eso coarta mi libertad. Cualquier ley humana coarta la libertad, no te permite hacer determinadas cosas, y si te las permite, y si lo haces, tienes una sanción. Igualmente, la ley de Dios, los 10 mandamientos, Dios los dio para protegernos, no para prohibirnos hacer cosas y cercenar nuestra libertad, sino para protegernos. Y por nuestro bien, por supuesto. ¿Qué pasa cuando yo trasgredo algún mandamiento de la ley de Dios? Bueno, pues estoy infringiendo la ley. Y como dice la Biblia, si infrinjo la ley, la paga del pecado es muerte, ¿no? Pero como hablábamos antes, Dios perdona esos pecados. Yo tengo que ir a Dios, pedir perdón y arrepentirme, y Dios se olvida de ese pecado, ya no está más. Mientras yo cumpla con lo que Dios me dice, y cada vez que me equivoco vaya a sus pies y pida perdón y ore pidiendo perdón, Dios se olvida de eso. Ya Cristo pagó por mí en la cruz el sacrificio, ya murió por mí. Y si yo me aferro a ese sacrificio, estoy perdonada, y como yo, cualquier persona. Esa es la buena noticia, ¿no?, del Evangelio, la salvación, que ya Cristo murió por cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que hacer nuestro ese sacrificio, tenemos que aceptarlo, tenemos que decirle a Dios, sí, yo acepto que Cristo murió por mí y quiero que perdones mi pecado. ¿Y cómo se revela la justicia de Dios? La justicia de Dios se revela a través de Cristo. Como hablábamos, yo creo en ese sacrificio que Cristo hizo por mí y lo hago mío. Y es gratuito, no tengo que hacer nada más. No tengo que comprarlo, no tengo que hacer ninguna cosa extraordinaria. Simplemente tengo que reconocer mi error y acudir al Señor y confesar mi pecado. Y así se revela a través de Cristo. Hay un versículo en la Biblia que a mí me encanta, ¿no? Está en Juan 14:6 y dice que
Y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no muera sino tenga vida eterna. Ese versículo resume perfectamente cómo es el amor y la justicia de Dios. Dios nos ama de tal manera, de una manera tan extraordinaria, que solo tiene un hijo, a su único hijo lo da para que nosotros tengamos vida, ¿no? Qué difícil para un padre dar a un hijo, ¿no? Perder a su hijo. Y Dios lo ha hecho por todos los seres humanos que en principio estamos en rebelión contra Él. O sea, no estamos a bien con Dios, sino separados de Dios por el pecado. Y sin en cambio Él, a pesar de que podría decirse que somos como sus enemigos, da a su Hijo para que Él muera por nosotros. Y entonces, a la hora de obtener esta justicia a nivel personal, es una afirmación, como has dicho, de cualquier persona que nos esté escuchando, aceptar ese mensaje de la cruz. ¿Hay algún otro paso o es así de sencillo? Es así de sencillo. La salvación es gratuita, la salvación es para todo aquel que la quiera aceptar, está a disposición de todos nosotros. No, como he dicho antes, no tenemos que hacer nada extraordinario, ni tampoco tenemos que comprarla. Ahí está la extraordinaria misericordia del Señor, que por muchas cosas horribles que yo haya hecho en mi vida, siempre está a mi disposición. Por lo que yo haya hecho, aunque haya sido la peor persona del mundo, a los ojos humanos que siempre estamos juzgando, ¿no? y encasillando a esta persona buena, mala, da igual. Para Dios somos todos iguales. El punto de inflexión es ese, que yo reconozca que he hecho mal, que vaya a Dios sinceramente, pida perdón y que acepte a Cristo. Eso es la salvación, no es más. No hay que comprarla, no hay que hacer nada extraordinario por ella. Eso de comprarla, no parece que a veces es una actitud muy humana, querer poner quizá de nuestra parte para ganarla, ¿no? Exactamente. Es que eso se ha entendido mal a lo largo de la historia en muchas ocasiones, ¿no? Exactamente, y parece que nosotros siempre tenemos que hacer los méritos, ¿no? Hacer cosas. Pero sin en cambio Dios nos enseña que no es así, que es totalmente diferente, que Él en su misericordia y en su amor ha hecho que la salvación sea gratuita y para todos, no porque la merezcamos nosotros. Nadie merece la salvación, no. Cristo murió por todos, absolutamente por todos. No necesitamos hacer ninguna cosa maravillosa, ni ser buenos, ni solo aceptar al Señor, nada más. Bueno, en este caso hablamos de la justicia, hablamos del derecho. ¿Qué más paralelismos encontramos en el plan de salvación o en la Biblia que nos acerquen también a lo que es la justicia humana en cuanto a similitudes? Similitudes hay muchas, ¿no? Dios estableció en la Biblia, en los tiempos de Moisés, pues cómo juzgar a las personas y los juicios que se hacían, las penas que se imponían. Y eso, cuando lo leemos ahora, con nuestra mentalidad y en la época en la que vivimos, nos parece extraño. Pero para aquellos tiempos era lo habitual, ¿no? La justicia se impartía de aquella manera porque no había pues, un Estado de Derecho como conocemos hoy, no había una policía como conocemos hoy. Entonces, cuando los seres humanos estamos sin control y sin leyes, hacemos las cosas muy mal, ¿no? Y entonces en la Biblia se estableció toda esa serie de juicios, de leyes civiles, leyes penales, leyes de todo tipo que regulaban la vida del pueblo. Pero, entre comillas, eran bastante similares a lo que se conocía, ¿no? Porque era la lógica de vivir en comunidad y en sociedad como tenía que ser. En ese sentido, ¿no era más avanzada que la del contorno o tenía algún punto diferenciador? Sí, tenía un punto diferenciador. Dios siempre se ha caracterizado por una cosa, por la misericordia y la justicia, ¿vale? Y entonces enseñó a su pueblo que tenían que ser un pueblo justo y misericordioso con los demás. Y la forma en que trataban a las personas menos favorecidas era diferente. Eso es muy bonito leerlo en la Biblia porque hay una especial protección para las personas que están desamparadas, para las personas pobres, para las viudas. Y cada persona, cada miembro del pueblo
tanto individualmente como colectivamente, tenían una especial dedicación a las personas más humildes y más desamparadas, porque era un mandato de Dios. Así se lo hizo saber a Moisés, que tenían que especialmente cuidar del desamparado, del necesitado. Y eso nos habla de una de las características más hermosas que tiene Dios, que es la misericordia, ¿no? Y que sin esa misericordia nosotros no podríamos acceder a la vida eterna como tenemos libre acceso. Porque si Dios fuese un Dios juzgador, como nosotros lo vemos muchas veces, sin esa misericordia no llegaríamos. Bueno, hemos hablado antes de características de la justicia divina y hemos dicho que una de ellas era que era eterna. Muchas personas se preguntan si no hay cierta contradicción entre las leyes y normas que se dan en el Antiguo Testamento y lo que después Jesús mismo dice pues en los Evangelios, ¿no? ¿Puede haber contradicción en eso o estudiándolo a fondo encontramos una cohesión, una integridad en todo el mensaje? Hay una integridad. Las leyes que se dieron en el Antiguo Testamento hay que entenderlas en un contexto muy concreto y hay que entenderlas para unas personas que habían venido de una esclavitud y que no sabían muy bien comportarse en sociedad. Entonces Dios le da una serie de normas que regulan todos los ámbitos de la vida del pueblo, y también otras normas que se llaman las normas ceremoniales para el santuario, para la adoración del pueblo a Dios. Esas leyes tenían un fin, ¿vale? Las leyes ceremoniales señalaban toda la liturgia del santuario, señalaban los sacrificios que había que hacer, y todo eso estaba relacionado con Cristo y con el sacrificio expiatorio que iban a hacer. O sea, cada vez que un israelita iba con su animalito y lo sacrificaba para el perdón de sus pecados, estaba haciendo un camino que señalaba que Cristo moriría en la cruz. Las leyes civiles, las leyes penales, las leyes sobre herencia, evidentemente esas leyes hoy no están en vigor, porque nosotros somos ciudadanos de un país, tenemos esa ciudadanía y no están en vigor para nosotros. Las leyes de los 10 mandamientos, por supuesto que están en vigor. Jesús vino a cumplir la ley. Él nos dice en el Nuevo Testamento que vino a cumplir la ley y no a abrogarla. Y si Cristo nos dice que vino a cumplir la ley, nosotros también tenemos que cumplirla. Porque si no la cumplimos, estaremos transgrediendo la ley, estaremos en pecado y estaremos en peligro de muerte. Bueno, pues Esther, muchas gracias por compartir con nosotros esta pequeña profundización en un tema tan interesante como el tema de la justicia. La Biblia afortunadamente tiene muchos códigos de lectura, dependiendo de lo que uno quiera encontrar. Cuando uno quiere llegar a profundizar en temas como este, temas que regulan la convivencia, temas del derecho, temas sobre la salvación, también encontramos una pauta, una especie de norma a seguir y afortunadamente una norma que se ha cumplido en un sustituto nuestro, que es lo que nos permite pues tener la victoria, ¿no? Muchas gracias por hablar con nosotros sobre esto y a ustedes les esperamos en el siguiente programa de Abre los Ojos.